buenas noches. Bienvenidos a Mansión Terror. El siguiente es un video especial, en el cual contamos con la colaboración especial del canal Josh Josh Horror. Espero que los relatos que vienen a continuación sean de su completo agrado. Sin más, los dejo con la historia de Josh Josh Horror. La casa tortuosa. No volveré nunca más. Fue lo último que dije antes de cerrar las puertas de ese terrible lugar. Mi esposo y yo compramos una casa hace 7 años. Estábamos muy felices debido a la pronta llegada de nuestro segundo bebé. Aún recuerdo el día que fuimos a ver esa bella casa. Era bastante grande y se encontraba en el centro de la ciudad. Era una casa vieja, de hace muchos años. Le dije a mi esposo que era perfecta y céntrica para criar a nuestros hijos ahí. Así que alistamos todo y nos mudamos 2 semanas después. La casa al inicio era muy fría y tenía un eco todo el tiempo. Me costó mucho trabajo adaptarme a esos sonidos constantes, pero estaba segura que a todo ello me acostumbraría, pero estaba muy equivocada. A mediados del 3er mes de vivir ahí, comencé a notar que las cosas se movían de lugar. En una ocasión, dejé un plato sobre la mesa de cocina y estoy completamente segura que lo dejé ahí, pero minutos después estaba a un lado del tostador. Constantemente se movían las cosas del lugar. Decidí comentarle lo sucedido a mi esposo y él me dijo que debía estar estresada y que debía concentrarme más para recordar dónde realmente dejaba las cosas. Pero yo estaba segura que una energía estaba dentro de la casa. Decidí una noche meterme a bañar y mientras lo hacía escuché claramente la puerta de mi baño cómo se abría. Me asomé y salí rápidamente de la regadera. Me percaté que no había nadie. No era mi pequeño de 5 años ni mi esposo. Simplemente esa puerta se había abierto sola. Durante un par de noches tenía pesadillas. No lograba dormir bien. Constantemente sentía una pesadez en el pecho y no lograba identificar por qué me sentía así. Una mañana pude ver al vecino de la casa de enfrente y sin dudarlo me acerqué a él y le pregunté si sabía de algún suceso que hubiera ocurrido en la casa donde yo vivía. Él bajó la mirada y me dijo que no había pasado nada, que él vivía desde hace años en ese lugar y nunca había sucedido nada extraño. Me intrigó mucho que bajara la mirada y me lo dijera de manera temerosa. Sospeché altamente que él me mentía. Le volví a preguntar y solo se quedó callado. Así que decidí dar la vuelta e ir a casa a realizar una llamada a la señora que nos vendió la casa. Acordamos una cita y la vi 2 días después. Cuando ella entró a la casa, le comenté los sucesos que venían aconteciendo y me dijo algo que me dejó un sabor amargo. En esa casa habían asesinado a una niña. Su padrastro le disparó en la cabeza en el año 1947, cuando la casa estaba adaptada como un bar en la planta baja. Fue terrible enterarme de eso.
Le comenté a mi esposo y él decidió que sería buena idea contactar con el espíritu de la niña. Yo no estaba de acuerdo con esa acción. No hay necesidad de molestar a los muertos. Pero él volvió a insistir en que podíamos saber la razón del por qué se quiere comunicar con nosotros esa pequeña. Decidimos canalizar con el espíritu de la niña una noche a las 8. Le preguntamos cuál era su nombre y qué es lo que quería. Nos invadió un silencio tenebroso, ya que nada sucedía. Estuvimos así un par de minutos preguntando constantemente, hasta que logramos comunicarnos con ella. O al menos yo pensaba que era ella. Comenzó a bajar la temperatura y las luces de repente se apagaron. No encendía ninguna de las bombillas de la casa. Escuchamos un golpe muy fuerte en el segundo piso. Yo estaba muy asustada y mi esposo corrió a la habitación pensando que Luis, nuestro pequeño hijo, se había caído. Pero al llegar, él estaba dormido. Los muebles estaban tirados. No podía ser posible. Son bastante pesados para que sin razón alguna se movieran y se cayeran. Miré a mi hijo y me di cuenta que cómo era posible que él no se despertara con ese ruido. Entonces me acerqué a él y vi que le sangraba la nariz. Me costó mucho trabajo despertarlo. Yo seguía desesperada mientras seguían golpes por todas las paredes de la casa. En la oscuridad en la que aún nos encontrábamos, logramos salir de la casa corriendo muy asustados. No volvimos a habitarla. Decidimos poner en venta esa horrible casa. Eso que esté en esa casa no es la niña fallecida. Es algo malo, de bajo astral. Lo pude sentir. Bienvenidos a Mansión Terror. La siguiente historia nos fue relatada por una suscriptora y puedo asegurarles que todo lo que oirán a continuación es 100% real. No olviden suscribirse y darle like al video. Sin más por el momento, los dejo con la historia de la casa en Oriente 5. Han pasado casi 50 años de los hechos que voy a platicarles, y al recordarlo, no puedo evitar sentir escalofríos en todo mi cuerpo. Acabábamos de mudarnos, mi familia y yo, a la ciudad de Orizaba, Veracruz. Mi padre, el señor Eduardo, mi madre, la señora María Elena, mi hermano José, de 12 años, y yo, Renata, de 14. Mi padre era un hombre muy trabajador. Habíamos vivido en el Distrito Federal por cerca de 5 años, cuando a mi padre le ofrecieron un cambio de sede en la empresa en la que laboraba, ocasionando que tuviéramos que mudarnos a la ciudad de Orizaba. Ni a mi hermano ni a mí nos causó mucha gracia el cambio. Orizaba era una ciudad muy pequeña en comparación del distrito, pero ante la situación no teníamos mucho que opinar. Mi padre contactó a una inmobiliaria, la cual le ofreció una casa en Oriente 5, por una renta muy módica para el tamaño de la casa. El inmueble contaba con una sala comedor amplio, un baño grande y 3 habitaciones espaciosas, así como un patio trasero con jardín, que en el centro tenía un gran árbol de aguacate, que a mi hermano le pareció encantador. La construcción era antigua, los techos eran altos y la casa muy fresca, a veces inclusive fría para nuestro gusto. Pero mi hermano y yo teníamos mucho espacio, y mi madre se sentía a gusto con lo amplia que era la casa. Las cosas eran relativamente normales y rutinarias, hasta que
pasado un mes de nuestra mudanza, comenzaron a ocurrir cosas que podríamos calificar de extrañas. Lo primero que recuerdo fue el tecolote. Todas las tardes, más o menos a las 6 de la tarde, un tecolote de color café se paraba en las ramas del árbol de aguacate y comenzaba a ulular. Era puntual como un reloj. Todos los días a las 6 p.m. estaba en nuestro patio. Mi padre no era una persona supersticiosa, pero no le agradaba que toda la tarde y parte de la noche el tecolote estuviera graznando tan cerca de su habitación. Así que una tarde, después de llegar del trabajo, tomó un rifle de aire que tenía y decidió espantarlo. Se paró en la ventana de su habitación y disparó. El tecolote salió huyendo rápidamente y nunca regresó. Recuerdo perfectamente que a partir de que mi papá corrió al tecolote con el rifle, empezaron a pasar cosas aún más extrañas en la casa. Mi hermano José y yo dormíamos en habitaciones contiguas, y una noche entró a mi habitación para decirme si no escuchaba yo ruidos en la pared que colindaba con la casa vecina. Yo no había querido mencionar nada, pero efectivamente, en las noches se escuchaban ruidos similares a golpeteos. Ambos lo atribuíamos a que tal vez el vecino tuviera un gato o un perro, pero cuando le comentamos a mi madre, ella nos comentó que también había escuchado los ruidos varias noches, pero que la casa de junto no estaba ocupada, así que no sabíamos qué ocasionaba esos ruidos. Tratamos de ignorar los ruidos y seguimos haciendo nuestra rutina normal, hasta que un día, regresando de realizar las compras en el mercado Zapata, entramos a la casa y mi padre encontró en el pasillo que comunicaba su habitación con las nuestras un camarón tirado en el suelo, vivo. ¿De dónde había salido ese animal? ¿Cómo había entrado a la casa? ¿Y cómo es que estaba vivo? Es algo para lo que hasta la fecha no tengo respuesta. A partir de ese incidente, mi padre comenzó a investigar con compañeros de trabajo y amistades sobre esa casa. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando todos comenzaron a mencionarle que dicha casa tenía fama de no tratar bien a sus inquilinos? No había familia que durara mucho tiempo en ella, a pesar de los precios accesibles. Mi padre no era una persona de creer en cosas paranormales o supersticiones, así que no le dio importancia a las historias y continuamos nuestra vida normal, o al menos lo intentamos. Se volvió algo común el que las puertas se azotaran sin motivo aparente, sin haber alguna brisa o sin tener las ventanas abiertas. Mi madre comenzó a quejarse de que la recámara principal era muy fría y trataba de estar el mayor tiempo posible en el comedor o en la cocina. Después vinieron más ruidos. En las noches, mi hermano y yo comenzamos a escuchar ruidos como de canicas rodando y golpeando en el techo, nuevamente sin ningún tipo de explicación lógica. Nosotros lo platicamos con mi madre, pero ella comentaba que podía ser cualquier cosa y nos pedía que no hiciéramos caso. Todo hubiera podido continuar así si no hubiera sido por lo que ocurrió esa noche. Esa noche todos despertamos sobresaltados cuando mi padre, a las 3 a.m., en bata de dormir, sacaba por la cola una serpiente que había encontrado en su habitación y la llevaba al patio para matarla con un machete. Lo extraño es que nuestra casa no colindaba con ningún lugar probable de donde pudiera haber salido ese animal. El cerro más cercano de la ciudad estaba a unos 2 kilómetros de distancia. Esa pareció ser la gota que derramó el vaso. Mi padre contactó a una señora que un amigo le había recomendado para que pudiera ir a la casa y bendecirla. Ese día eran aproximadamente las 5 de la tarde cuando llegó la señora. Mi padre ya estaba en casa y mis padres y la señora se sentaron a conversar en la sala. Lo siguiente que recuerdo es a la señora caminando por toda la casa con una veladora,
haciendo rezos y salpicando agua bendita por todos los rincones. Al terminar los rezos, se sentó nuevamente en la sala y le dijo a mi padre: «Señor Eduardo, en la habitación principal siento una vibra muy pesada. ¿Ya intentó excavar en esa habitación? En muchas ocasiones puede ser que encuentre objetos enterrados de valor o cosas que ocasionan que la casa no esté armonizada». Mi padre contestó con una negativa, y la señora se fue, no sin recordarle que debería de investigar. En un principio, mi padre no estaba muy convencido, pero después de todas las situaciones extrañas que seguían pasando, supongo que debió pensar que no perdía nada. Así que un fin de semana comenzó a levantar los mosaicos de una esquina de su habitación, donde la señora le había indicado. ¿Cuál no sería su sorpresa al descubrir que en la parte de abajo de los mosaicos no había suelo sólido, sino que solo se veía un agujero que conectaba con lo que parecía ser una habitación oculta debajo, como si de un sótano se tratara? Mi padre era una persona sumamente reservada, así que no nos mencionó nada, y solo colocó unas maderas tapando el agujero en su habitación. Pero mi hermano y yo no podíamos resistir la curiosidad de ver qué había en el agujero. Así que una tarde que mis padres habían salido a hacer compras, decidimos levantar las maderas y ver directamente qué había ahí debajo. Lo que vimos nos llenó de extrañeza. Una habitación del mismo tamaño que la habitación principal, con las paredes encaladas, pero completamente vacía, sin escalera o manera de bajar hacia ella. ¿Quién la había construido? ¿Y para qué? ¿Por qué sellarla durante tanto tiempo? A la siguiente semana, mi padre, cansado de todo lo que sucedía en la casa, decidió que nos mudáramos. Así que, tal como habíamos llegado, empacamos todas nuestras cosas y nos fuimos de ahí. Nunca supimos por qué pasaban esas cosas en esa casa, pero la verdad, tampoco nos quedaron ganas de investigar. Agradezco la colaboración al canal Hush Hush Horror, no sin antes invitarlos a que se suscriban a ambos canales si les gustan este tipo de historias. Sin más por el momento, nos vemos en la siguiente historia.